Hola, bienvenidas a todas las personas que se van conectando a este directo y también bienvenidas a las personas que lo verán después porque se va a quedar aquí grabado en mi perfil de Instagram en @elena_cantero y también lo pondré en mi página de YouTube, que ahí me encontráis como @elenacantero. Voy a ir desarrollando el tema que he propuesto para hoy, que es cómo es un acompañamiento conmigo. Y es que quería hacer este directo para explicar de manera amplia toda esta parte de acompañamiento, que al final es mi labor principal, ya sea acompañamiento con sesiones individuales como a través de cursos. El tema es que tengo esa labor a nivel profesional y a nivel de alma de acompañar a las personas en su proceso de reconexión. Yo lo llamo así, ese proceso de reconexión interior, y es un proceso para mí de recordar quiénes somos, recordar cuáles son nuestros dones, recordar a qué hemos venido y qué hacemos aquí en este momento. Voy a comentar de entrada cómo me podéis encontrar, que ya he dicho aquí en Instagram, en YouTube y luego en mi página web elenacantero.com. Ahí vais a ver que tenéis un apartado donde pone contacto, servicios y tarifas y tenéis detallado todo lo que hago. Lo que comentaba de sesiones individuales, todos los talleres, todos los cursos, todo aquello que realizo lo podéis encontrar en ese apartado. Vais a ver que hay sesiones individuales y también hay bonos para una determinada, digamos, metodología o bonos combinados, que ahí la persona cogería un bono y en función de ese acompañamiento vamos a ir desarrollando un tipo de sesión o vamos a desarrollar otra sesión en función de lo que necesite esa persona en cada momento. Entonces, si tuviera que definir todas las áreas en las que acompaño, para mí es un bienestar integral, porque voy abordando cuerpo, mente, alma. Hay tres áreas que podemos diferenciar claramente, pero que son totalmente complementarias. Está el área de dietética y nutrición, donde ahí voy acompañando con asesoramiento y seguimiento nutricional y también con el abordaje desde el coaching nutricional. Tendríamos esa parte. Luego tenemos la parte, vamos a decir, mental emocional, que ahí voy acompañando con coaching personal y con inteligencia emocional, también PNL. En esas sesiones vamos viendo sobre todo esa parte personal y, como comentaba, cuando lo combino con nutrición, ahí también tenemos el coaching nutricional. Y luego estaría la tercera parte, que vamos directamente ahí al alma, vamos a la energía, que ahí acompaño desde registros acásicos, ya sea con sesiones individuales de lectura de registros acásicos, ya sea con limpiezas energéticas también y con cursos de registros acásicos, para que sea la propia persona la que va viviendo ese proceso, que es un proceso muy profundo. Entonces voy a ir desarrollando cada uno de ellos. En la parte de dietética y nutrición, como comentaba, tenemos la opción de un acompañamiento, de asesoramiento y seguimiento nutricional, que ahí lo que iríamos viendo es las necesidades de cada persona, sus necesidades nutricionales, y vemos qué necesita y cuál es su objetivo. Entonces, en función del objetivo de la persona, ahí voy a ir asesorando y vamos a ir haciendo revisiones semanales para ver cómo va incorporando la alimentación, cómo se siente, cómo está el tema del peso también, la composición corporal, vamos a ver cómo cambia la grasa, la masa muscular, la hidratación, todo eso se va moviendo y es por ello que es importante que lo revisemos. Ahí el objetivo puede ser cualquiera, puede ser aprender a comer, puede ser bajar peso, puede ser aumento de peso, dieta deportiva, dieta para el embarazo, dieta rica en hierro, dieta para mejorar las digestiones e ir al baño. O sea, ahí tenemos un abanico muy grande
y el objetivo lo va a definir la persona, cuál sea su caso y en este momento qué necesita. Luego, cuando tenemos algo emocional asociado, cuando tenemos algo emocional detrás, como son conflictos con la comida, como hay, por ejemplo, algo tipo atracones o incluso no comer por algún motivo, cuando se usa la comida como premio o como castigo, por ejemplo, ahí necesitamos abordar esa parte emocional. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser ahí meter sesiones de coaching nutricional. Sería lo correcto. Ahora, voy a comentar algo importante y es que cada proceso es único. Cada proceso es único y los acompañamientos que realizo son totalmente personalizados y son únicos. Entonces, claro, a lo mejor una persona viene con un objetivo claro o a lo mejor no lo tiene claro. Muchas veces, cuando no lo tiene claro, pero tiene claro que quiere sanar, para mí es súper fácil porque vamos a ir haciendo exactamente en cada semana, por ejemplo, lo que haya que hacer. Hay veces, en cambio, en que la persona trae un objetivo muy claro. Por ejemplo, yo quiero aprender a comer. Entonces, a lo mejor empezamos con un asesoramiento y seguimiento nutricional, pero hay más cosas que trabajar y a lo mejor la persona todavía no es consciente o todavía tiene algún tipo de miedo, de bloqueo y no lo quiere abordar. En ese caso, yo, por supuesto, voy a respetar su proceso. Es decir, a lo mejor esta persona necesita coaching nutricional, además del asesoramiento y seguimiento nutricional, pero en este momento no está preparada o no quiere hacerlo por algún motivo. Yo voy a respetar, siempre informando, ¿no?, de lo que yo como profesional veo y sería conveniente, y vamos a seguir con ese asesoramiento y seguimiento nutricional hasta que sea la propia persona la que dé el paso y quiera hacerlo. Porque hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es que no podemos obligar a nadie a que vea algo que no está preparado para ver. Entonces, por mucho que le digamos hay que hacer esto sea recomendable, hasta que la persona no sea consciente y tome esa decisión desde su interior, no va a ser posible. No va a ser posible porque no está preparada para ampliar la conciencia de esa manera ni para recibir esa información y transitar ese proceso. Entonces, por eso también dejo muy claro que siempre respeto el proceso de cada persona, aunque yo desde mi parte vea todo lo que le puede venir bien. Entonces lo puedo sugerir, pero siempre se respeta esa decisión que toma cada persona que viene y que decide empezar a cuidarse de esta manera integral. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Luego, hay personas que vienen directamente al área personal. Por ejemplo, a trabajar algún conflicto, a trabajar situaciones en su vida que no sabe gestionar. Ahí vamos a empezar con un proceso de coaching personal. ¿Qué es el coaching? El coaching es un acompañamiento en el que vamos al lado de la persona acompañándola en su proceso. Es un proceso que contiene muchas preguntas. El coaching puro son preguntas. Vamos haciendo preguntas y a través de ellas va a salir mucha información que estaba en el inconsciente de la persona a la luz. Entonces, cuando sale y se pone sobre la mesa, vamos a ir trabajando todo lo que salga. Que ya os aseguro que sale de todo, porque no somos conscientes de lo que estamos alojando en nuestro interior. Entonces, una pregunta que se puede decir, uy, solamente a través de una sencilla pregunta. Sí, a través de una sencilla pregunta hay una información muy poderosa y esa información nos ayuda a sanar. Vamos viendo qué hay por ahí. Por ejemplo, puede ser que tengamos algo en este momento, pero el conflicto viene de la niñez. Pues tenemos que ir trabajando todas esas situaciones y todos esos comportamientos que hemos ido anclando durante toda nuestra vida. Yo estas sesiones de coaching personal las combino siempre con inteligencia emocional y con PNL. La inteligencia emocional nos ayuda a gestionar nuestras emociones.
es algo para mí imprescindible. Porque si no, en nuestra vida estamos tomando decisiones, por ejemplo, desde un lugar que no es la armonía. Y si no es la armonía, podemos tomar decisiones que no son adecuadas ni acertadas. Entonces, cuando sabemos gestionar nuestras emociones, nos vamos a mover desde el equilibrio. Por ello, para mí esta parte es tan importante. Entonces, siempre incluyo inteligencia emocional. Y luego, la PNL, que es programación neurolingüística, nos ayuda a reconocer cuál es nuestra programación y nos ayuda a cambiar la programación que no nos está beneficiando. Por ejemplo, creencias limitantes. Tenemos muchas creencias limitantes. Eso forma parte de nuestra programación. Nuestra percepción del mundo forma parte de nuestra programación, que viene de todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, cada ser humano tenemos una programación. Más bueno, luego toda la que nos viene del entorno. Que es por ello que cuanto más estamos en nuestro interior, menos manipulables somos, porque vemos claramente la programación que hay fuera. La programación, por ejemplo, que puede haber en un grupo, en una familia, en una sociedad, en un país, etc. Toda esa programación la vemos y estamos totalmente al margen. Podemos ver desde la neutralidad, podemos ver que todo eso limita a las personas. Entonces es muy importante que consigamos estar en esa neutralidad para ver nuestra propia programación. Lo que hacemos con la PNL es identificarla y luego vamos cambiando. Vamos, digamos, desactivando situaciones que nos están afectando en este momento para que eso se libere y podamos tener nuevas experiencias y podamos tener una nueva programación que sea constructiva. Así que es muy interesante, es un proceso muy, muy profundo y nos ayuda a transitar toda nuestra sombra. Por ello, cuando vamos trabajando toda nuestra sombra, lo que ocurre es que automáticamente el alma y nuestra parte energética va tomando posición. ¿Por qué? Porque le permitimos que se exprese, le permitimos que salga. Y esta parte del alma, esta parte energética, nos da una información todavía mucho más profunda. Aquí ya es impresionante. Cuando combinamos todo, el proceso es impresionante. Si combino, por ejemplo, la parte de nutrición, coaching personal y registros acásicos, os podría decir un ejemplo de algún alimento que a lo mejor la persona tiene vetado por algún motivo, no sabe qué ocurre y se empieza por un simple alimento que no sabemos por qué, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Empezamos a ver esta vida, por ejemplo, empezamos a ver la programación respecto al alimento, respecto a situaciones que se hayan vivido con ese alimento, algún conflicto que se haya vivido comiendo ese alimento. Y luego, incluso con registros acásicos, nos vamos ya no a esta experiencia, sino a todo el bagaje del alma. Por ello, vamos a darnos cuenta que la información es súper amplia y somos ahí totalmente conscientes de dónde nos viene el bloqueo. Entonces, en este mundo del crecimiento personal hay una cosa clara y es que es interminable, porque cuando empezamos también a abordar un tema, van a salir otros y otros y otros y otros. Si yo, por ejemplo, os hablo de mí, esto no termina nunca, porque siempre hay algo. Cuando tú vas tomando conciencia y vas sanando una parte, aparece otra, que tú ni sabías que estaba ahí, pero sale para que tú le prestes atención y para que se aborde. Entonces, cuando tú la vas gestionando, la vas sanando, la vas integrando, aparece otra y así es. Vamos avanzando a través de nuestros pasos. Va a ir apareciendo en cada momento lo que estamos preparados para ver. Porque hay veces en las que lo que hacemos es negar. Esa es la negación, que también es la fase una de las fases del duelo. Cuando hay cualquier cambio se produce un duelo. Ya puede ser un duelo enorme o un mini duelo. Pero hay una fase que es la de negación en la que negamos la nueva situación
y nos centramos en lo antiguo, en lo antiguo. Ahí lo que pasa es que no podemos avanzar y estamos tapando los conflictos en vez de solucionarlos. Eso ocurre mucho y a nivel cultural eso está muy anclado porque las personas se van a centrar normalmente en tapar antes que en sanar y reconocer, pues esto de mí no sé por qué lo hago, esto de mí no me gusta, me encantaría que fuera de otra manera. Entonces, lo que se suele hacer mucho es tapar esa parte. ¿Por qué? Porque es difícil de mirar y esa parte duele. Y también nos han enseñado a nivel cultural a tapar las cosas, ¿verdad? Cuando sucede algo, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién? No, yo no, yo no. Se suele tapar y echarle la culpa a otra persona, a algo externo. Es como ese modo a la defensiva también, preparados para atacar y en vez de reconocer las cosas desde la tranquilidad, se busca negar a toda costa. En ese caso es muy difícil evolucionar, porque la persona gasta toda la energía en tapar, como comento, en vez de abordar una situación y gestionarla. Este punto yo creo que lo hemos tenido casi todas las personas presente en mayor o menor grado hasta que hemos conseguido reconocerlo y sanarlo. Y en ese momento se produce un cambio muy grande, porque en ese momento lo que pasa es que ya empezamos a avanzar. En vez de quedarnos en el mismo lugar, podemos avanzar, porque estamos abordando la situación, la estamos mirando de frente. Así que es muy interesante ver cómo todo ello se entrelaza. Como estaba diciendo al principio, cada proceso es único. Por ello siempre la persona, cuando viene, por eso yo comento también muchas veces que me pregunten esa valoración personalizada, porque tenemos que ver la persona qué quiere hacer, cuál es su objetivo, desde mi parte, qué le podría yo recomendar, o sea, qué es mejor, cómo yo lo veo, y luego hacer ese mix, digamos, de qué vamos a hacer, donde las dos partes llegamos a ese acuerdo, digamos. ¿Por qué? Porque también depende mucho, por ejemplo, el tiempo de la persona, sus recursos materiales, qué nivel de conciencia tiene. Cuando no tenemos ningún tipo de limitación, por ejemplo, hay una persona que viene y dice, mira, yo quiero llegar hasta el final y quiero hacer todo lo que sea necesario. Evidentemente a mí eso me encanta porque tengo mucha libertad para trabajar. Ahora mismo si me pongo a ver personas que tengo así, el proceso es impresionante, es impresionante. Porque una semana a lo mejor estamos con coaching, ¿no? Como comentaba, abordando temas más mentales, emocionales, pero a lo mejor se ve que hay un tema que ya lo hemos trabajado y hay un bloqueo. Pues nos vamos a registros acásicos, nos vamos a ver qué está ocurriendo ahí, de dónde viene ese bloqueo, o a lo mejor algún tipo de regresión para ver qué está ocurriendo ahí. Vamos trabajando a un nivel mucho más profundo, que vemos a lo mejor que hay otro tema atascado y es que conviene hacer una limpieza energética, se hace. Entonces ahí, cuando yo puedo poner sobre la mesa todas mis herramientas, ¿no? Que ahí sería esa maga que va usando en cada momento lo que es necesario y lo que viene, porque también comento que, por supuesto, yo voy recibiendo guía. Conforme yo más me conecto conmigo en mi proceso y más estoy conectada con mi alma, con mis guías y con todos los seres que me acompañan, pues más me acompañan en mi labor en este mundo, que gran parte de esa labor es esta que comento, este acompañamiento, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos una información muy específica que el alma de esa persona tiene que hacer, tiene que sanar. Ya no es una mente que viene a pedir una cita, por ejemplo, sino que vamos desde un abordaje mucho más profundo. Entonces, tenemos que ver siempre cuál es la situación de la persona, qué quiere y qué está preparada para hacer en este momento. Yo voy a decir que todo este tema da miedo. ¿Por qué? Porque vamos a ver partes nuestras que no nos gustan.
Y hay mucha gente que no da el paso, pero sabe perfectamente que tiene que dar el paso. Entonces, ¿qué está bloqueando ahí? El miedo. Lo que está bloqueando es el miedo. ¿Qué va a ocurrir? Que a veces tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida. A través de nuestro proceso cambiamos y se van a dar muchos cambios en nuestra realidad física. Lo que ocurre a veces es que la persona no está preparada porque no quiere que haya cambios. Y eso es imposible, ya os lo digo. O sea, es imposible, por ejemplo, a lo mejor tú en tu vida, una vez que sanes, te das cuenta que no estás, por ejemplo, con la persona indicada a nivel de pareja, esto es muy común. No te estás dedicando a lo que te gusta, no estás compartiendo tus dones, hay cosas que has dejado olvidadas y que siempre has querido hacer. Entonces, claro, todo eso se va a mostrar y te van a alinear con tu camino de alma, que es algo maravilloso. Pero la mente, que aquí entra nuestro ego, tiene miedo y quiere bloquear. ¿Por qué? Porque se agarra a esa zona de confort, se agarra a lo conocido, no quiere experimentar, le da miedo estar sin saber qué va a ocurrir mañana, quiere controlar en todo momento cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, claro, toda esa parte no la tenemos que gestionar. Y aquí aprovecho para decir que en registros acásicos es importante que haya una gestión previa de nuestro ego, ¿de acuerdo? Porque cada persona, como he dicho, necesita un tipo de sesión, un tipo de acompañamiento y tiene un nivel de conciencia. Entonces, una persona que no está preparada, por ejemplo, para registros acásicos es porque necesita hacer un trabajo mental y emocional antes. ¿Por qué? Porque si no, no va a saber discernir. Es importante discernir cuál es nuestra alma, cuál es nuestro ego. Cuando somos capaces de reconocer todo eso en nuestro interior, sabemos perfectamente cuando, por ejemplo, aparece el ego a boicotear y simplemente pues, lo escuchamos, lo observamos, pero seguimos firmes en nuestra postura. Cuando tenemos el ego gestionado, sabemos perfectamente cuándo estamos canalizando, qué información estamos recibiendo, cuándo esa información viene de un plano muy elevado y cuándo es nuestra. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Y lo he comentado alguna vez también en otros directos, así y en entrevistas. Hay veces en las que le tienes que decir a una persona, por ejemplo, que no está preparada para hacer algo, como por ejemplo un curso de registros, me ha pasado varias veces. Y ahí lo que comento siempre es que hay que hacer un trabajo previo, como decía, para que así ya la persona tenga esa seguridad. Si no, ¿qué va a ocurrir? Que va a estar canalizando a su ego. Entonces, es absurdo. Tenemos que saber parar aquí también la parte de personas que somos acompañantes, ¿no? Que estamos acompañando, pues ya sea con coaching, con algún tipo de terapia. Tenemos que ser responsables en este sentido y si le tenemos que decir a alguien que lo tiene que hacer más adelante porque hay que hacer un trabajo previo, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Entonces esto también hay que observarlo. ¿Qué va a ocurrir? Que esa persona, una vez que haya hecho su trabajo previo, está totalmente en línea para registros acásicos, por ejemplo. Entonces tenemos que tener esto muy, muy presente. Con la parte del alma, realizo sesiones de registros acásicos y sesiones de limpieza energética, ¿de acuerdo? En las dos sesiones, como se abren los registros de la persona está recibiendo energía sanadora. Entonces se trabaja con toda esa energía sanadora y además la información que viene para la persona, la que está preparada para recibir en este momento, la que puede comprender y la que está en línea con su camino evolutivo ahora, en este momento. Así que ahí también se va haciendo un trabajo muy profundo y ya cuando es la persona quien hace los cursos, es genial porque vive ese proceso súper profundo en primera persona. Se realiza el curso y luego se hace un periodo de prácticas donde la persona va conectando con sus registros cada día. Va anclando esa energía, va reconociendo esa manera de canalizar, va conectando cada vez más con sus guías. Entonces todo esto es muy importante porque ahí ya la persona
también adquiere un grado de comprensión y de conocimiento interior muy, muy grande. ¿Qué va a pasar? Que cuando trabajamos con la energía, en ese momento se desbloquean muchos procesos en nuestra vida. Vemos que la energía trabaja de manera muy rápida y nos da información de la que no somos conscientes. Y hay veces que se le está dando vueltas a un tema a nivel mental y lo que hacemos es bloquear. Nos bloqueamos y ni vemos la respuesta ni se puede trabajar. ¿De acuerdo? Entonces es súper importante que aquí esto se vaya haciendo siempre desde el momento evolutivo interior. Y a través de registros acásicos tendríamos primero el nivel 1, el primer curso, donde cada persona vive su proceso, y después tenemos el nivel 2, que ahí se pasa a hacer lecturas a otras personas, también de espacios, con nuestras mascotas, por ejemplo, plantas, etc. Y también hacer limpiezas energéticas. Por lo tanto, es muy, muy profundo. Todo ello, cuando se une, nos hace estar en un punto interior de equilibrio y evolución constante. Y es importante que sepamos que durante ese equilibrio interior también hay desequilibrios. Y es otra de las cosas que quiero aclarar. Cuando empezamos a vivir nuestro proceso interior, vamos a tener muchas herramientas para resolver conflictos, sobre todo desde otra posición interior, pero no quiere decir que estos conflictos vayan a desaparecer. Es decir, hoy podemos tener una situación conflictiva, la abordamos, la gestionamos, continuamos nuestra vida, pero a lo mejor el mes que viene aparece otro. Y es para que lo resolvamos simplemente. ¿De acuerdo? Porque todas las personas tenemos mucho que sanar. Por ello, nos van entrenando, vamos a decirlo de esa manera, es como un entrenamiento. Y esto lo comento porque a veces se cree que, bueno, voy a empezar esta terapia o este acompañamiento y ya está. En un mes lo tengo todo solucionado. Ya os digo que no, que eso no es así, porque van saliendo más. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un punto interior de mucha evolución, cada vez más seguridad, vamos siguiendo, vamos a ver que las situaciones que antes nos tumbaban, por ejemplo, ahora no tanto, claro que nos mueven por supuesto, pero enseguida nos vamos recolocando, ¿de acuerdo? Entonces, yo os comento que justamente ahora, como estamos en el momento también planetario, en el momento que estamos a nivel cósmico, no esperemos que haya paz absoluta porque es imposible, os lo comento. Es imposible, ¿pero por qué? Porque está saliendo todo lo que tenemos que sanar. Así que la clave es construir esa paz en nuestro interior para estar, digamos, en el ojo del huracán desde ese lugar interior. ¿Vale? Y si vemos la inteligencia emocional, que antes he estado hablando de ella, nos va a ayudar en nuestra parte humana. Porque aquí, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber cómo estamos gestionando nuestra parte álmica y tenemos que saber y tenemos que tener herramientas para gestionar nuestra parte humana. ¿Por qué? Imaginad que yo estoy viviendo una situación muy complicada y sé perfectamente que esto viene, bueno, pues es un aprendizaje del alma, lo tengo clarísimo, pero yo luego no sé gestionarme en mi vida cotidiana. Lo que pasa es que me voy a bajar la vibración. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me bajo la vibración, voy a estar conectando con energías negativas, con experiencias negativas, una detrás de otra. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que abordemos nuestra evolución interior y nuestro crecimiento desde una perspectiva integral. Si yo no sé gestionar mis pensamientos, estoy perdida, porque empezamos a alimentar ahí pensamientos negativos, empezamos a tener sentimientos negativos y empezamos a atraer negatividad a nuestra vida. Por ello es clave que gestionemos la parte humana, es clave. Yo no puedo decir, voy a hacer por ejemplo el curso de registros acásicos o yo todos los días me hago lecturas de registros acásicos,
pero no gestiono mis pensamientos. Por ahí no es, porque vamos a estar bajando nuestra vibración, lo que nos va a impedir conectar con registros acásicos y nos va a impedir tener una vibración armónica y adecuada para todas esas conexiones. Y esto de verdad que lo tenemos que tener súper claro. Por ello en todos los cursos doy preparación las semanas antes, porque esto hay que tenerlo en cuenta y cada vez más. Por ejemplo, ahora ya una semana antes cierro las inscripciones, cosa que antes no hacía. Antes sí que, digamos, admitía pues inscripciones de última hora, pero ya no. También decir, claro, todo esto, evidentemente, estas pautas a mí me vienen desde arriba. O sea, a mí me viene, pues yo simplemente voy ejecutando. Y es la manera correcta, os lo aseguro. Porque ese momento de separación del grano de la paja lo estamos viviendo muy fuerte. Es decir, aquí no valen ya excusas de ya lo haré, o sea, has venido a la tierra a lo que has venido. No has venido a ver la tele, no has venido a irte al centro comercial a comprar. No has venido a estar comiendo y bebiendo todos los días por ahí, por ejemplo. Por supuesto que hay que disfrutar de la parte humana y quiero que esto quede claro. No lo digo por ahí, lo digo por el tema de no abordar nuestro interior. O sea, disfruta la vida, disfruta de tu parte humana, pero debes saber que tienes un propósito. Debes saber que has venido aquí como alma para algo. No has venido eso a mirar para otro lado, ni a autoengañarte. Y por eso aquí voy a decir que cada persona tiene sus prioridades, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor quieren hacer algo, pero luego pues resulta que les da miedo y no lo hacen. Y a lo mejor ponen alguna excusa del tipo, es que me ha salido una comida. O a mí es que esto me hace mucha gracia, porque os podéis imaginar que llevo muchos años oyendo y leyendo este tipo de excusas, porque es lo que son, ¿no? Me ha salido una comida, tengo este compromiso, no tengo dinero, no tengo tiempo, entonces, a ver, vamos a centrarnos. Es una cuestión de prioridades. Por ejemplo, no tener dinero. Para mí no tener dinero es no salir de casa, estar ahí, que te devuelvan las facturas porque no las puedes pagar. Pero hay quien, por ejemplo, dice, no tengo dinero, pero está todos los días, como comento, fuera, comiendo, bebiendo. Entonces, sí tienes dinero, pero lo estás invirtiendo en otras cosas. Tenemos que tener en cuenta este tema también de no engañarnos, porque nos engañamos a nosotros mismos. Desde fuera se nos ve, ¿no? Igual que el tiempo, igual que lo de las comidas, es que tengo un evento, yo siempre digo, a ver, vas a tener eventos siempre. Ahora, el tema es que tú digas, mira, pues este fin de semana me voy a hacer este curso o me voy a poner una hora a la semana o cada 15 días para tener una sesión personal. O voy a empezar por aquí sin agobiarme, pero voy a ver cómo me siento, pues cojo una cita, ¿no? Y siempre digo, hay mil caminos, no tiene que ser conmigo, es con la persona que a cada quien le resuene. Yo hoy estoy, pues digamos, explicando toda mi manera de acompañar, todas las opciones que tengo. Entonces, es importante que también elijamos a la persona que nos transmita coherencia, seguridad, que nos sintamos en calma, aunque haya cosas que nos van a mover, evidentemente. Que aquí también voy a decir ahora cuál es el papel, digamos, del terapeuta, del coach, cómo es y cómo tiene que ser. Entonces, importante que hagamos las cosas con quien nos resuene y luego que veamos que todo lo que se hace va produciendo cambios, porque deben producir cambios. Si es con sesiones, desde la primera sesión claramente tiene que haber cambios. Tiene que haber, a la fuerza. Entonces, nuestro papel, por ejemplo, desde la parte de coach, de terapeuta, de lo que haga cada persona que acompaña a los demás, por ejemplo, en mi caso, tiene que ser la total neutralidad. ¿Vale? Por ejemplo, en un proceso de coaching, tiene que ser la total neutralidad. Entonces, a lo mejor la persona tiene algún proceso duro, una situación dura que no ve o le cuesta ver, o tiene una semana mala, tú no puedes entrar a compadecerte ni a darle palmaditas en la espalda. O sea, tú por supuesto tienes que escuchar, pero tienes que ser la neutralidad. Es decir, reflejar lo que se está moviendo, esa emoción, ese sentimiento, ese proceso.
¿de acuerdo? No podemos entrar en, ay, qué mal, por ejemplo, ay, esta semana qué mal, pues es que esta persona es de esta manera. No, 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 jamás, jamás. Porque ahí no estamos acompañando desde la neutralidad. Entonces, nos tenemos que centrar siempre en esa neutralidad, que a veces la persona la puede percibir como dureza, pero es porque, bueno, digamos que tiene pues ese sentimiento a lo mejor un poquito de víctima, ¿no? Respecto a alguna situación, pero tenemos que estar también preparados para que alguien lo entienda como que es duro estar en esa neutralidad. Entonces, lo tenemos que hacer para que se desarrolle correctamente el proceso. Y aquí digo una cosa, no creáis que no cuesta, porque evidentemente eres un ser humano y no es lo mismo, a lo mejor estás con una persona en un proceso de coaching, alguien imaginaros que yo conozca, a estar tomándome un café, ¿no? Hombre, pues soy Elena en todos sitios y soy humana, pero por supuesto, en un proceso de coaching y en un acompañamiento, para mí ahí la profesionalidad está al 100% en el sentido de que voy a estar lo más neutra que mi nivel de conciencia me permita en ese momento, evidentemente. Es decir, no voy a entrar en juicios de valor, en decirle lo que tiene que hacer, para nada. Así que esto también es importante que lo veamos porque no es una conversación, sino que es un proceso para que la persona sane y somos como un espejo. Yo siempre digo, imagínate que estás sola aquí, a la persona, que yo no existo. No me veas como quien soy, igual que cuando nos conocemos, ¿no? Digo, o sea, yo aquí soy la persona que te va a acompañar, pero tu amiga Elena está fuera, ¿no? Siempre he aprendido mucho también a separar esa parte personal de profesional, porque llevo muchos años trabajando con personas. Entonces eso lo tenemos que saber. Entonces, las sesiones, por supuesto, y todos los cursos, todo es absolutamente confidencial. Eso está ahí. Y la persona lo que se tiene que sentir es libre de expresar lo que tenga que expresar en ese espacio que se crea de respeto. Es un espacio sagrado realmente porque trabajamos con almas. Yo desde que empecé como coach me daba cuenta que tenía, sobre todo al principio, ¿no? Acabas de terminar, haces tus prácticas, sí, pero cuando empiezas, digamos, a ofrecer esas sesiones, pues tú tienes tu protocolo y demás, pero claro, te das cuenta que durante cada sesión hay cosas que se desarrollan que no tienen ningún protocolo. Y a lo mejor a ti te vienen, a mí me venía ya en ese momento, recuerdo, mucha información y ahora soy consciente que estaba canalizando. Porque yo decía, bueno, están saliendo unas cosas de mi interior que no sé de dónde han salido. No sé de dónde han salido porque era a lo mejor información muy elevada que yo no sabía de dónde habían salido, pero sabía que era perfectamente información adecuada para la persona y sentía la energía, como un torrente de energía. Entonces, sobre todo, ver que podemos conocer muchas terapias, muchas metodologías, tenemos muchas herramientas, pero hay que dar ahí, ¡pum!, exactamente en el lugar que la persona necesita, porque esto debe ser rápido, ¿vale? O sea, debe ser rápido, me refiero, un proceso. Enseguida quien te acompañe tiene que ver qué ocurre ahí y tiene que ir tirando del hilo, tirando del hilo. A veces lo vemos, pero la persona vemos que no está preparada, entonces es de forma muy sutil, ¿vale? Muy sutil cuando es a lo mejor información fuerte o cosas que se ve claramente que tienen que trabajar, ¿vale? Entonces, de forma muy sutil vamos ahí también tratando esos temas delicados. ¿Qué ocurre a veces? A mí me ha pasado en lecturas de registros acásicos, por ejemplo, que salgan, imaginaos relaciones, vamos a decir, relaciones con malos tratos. Claro, eso sale. ¿Y qué puede pasar? Que a mí me ha pasado. Que a lo mejor luego la persona que tú también la estás acompañando en coaching se asusta tanto, no quiere hacer nada y lo deja. A mí eso me ha pasado, ¿eh? Es un ejemplo de situación. Pues tú ahí no tienes que interferir, es decisión de la persona. Siempre dejar claro, yo por ejemplo lo que hice, estoy aquí, o sea, es algo que es tu decisión, evidentemente, está más claro que el agua lo que hay que hacer, pero son esas situaciones tristes en las que a lo mejor la persona pues no quiere continuar, ¿de acuerdo? Eso también lo tenemos que asumir, porque como os digo, somos seres humanos y claro que le cogemos cariño a las personas, por lo menos yo.
Y claro que nos encantaría que fuera todo genial, pero a veces hay situaciones complicadas en las que tenemos que aprender a respetar procesos duros. ¿Bien? Respecto a los miedos, yo voy a comentar que siempre hay miedo, como decía, porque hay cambios, a veces son cambios fuertes los que se van a producir en nuestra vida y la persona no da el paso. Yo os voy a decir, voy a hacer esa invitación a que os atreváis. Quien haya ahí que esté, ay, ya lo haré, ya cogeré la cita, cógela ya. O sea, no esperes más porque hemos venido como almas a eso. Y conforme vamos aprendiendo y evolucionando, vamos siendo cada vez seres más autónomos. Aunque por supuesto tenemos a los demás para nutrirnos. Yo sigo haciendo mis cursos, mis talleres, como alumna quiero decir, las sesiones que considero oportunas, además de todo lo que yo hago conmigo misma, ¿vale? Pero muchas veces está genial tener una perspectiva más amplia de otros seres que te acompañan y lo hacen pues con ese respeto, ¿de acuerdo? Entonces es algo que nos va siempre a conectar con nuestro interior. Que aprendemos a alimentarnos correctamente, eso lo tienes para toda la vida. Que aprendemos, por ejemplo, inteligencia emocional, que también tengo sesiones, lo que son puras de inteligencia emocional, donde explico pues, las emociones básicas, nuestros sentimientos, todo, cómo gestionarlo. Eso ya lo tienes para ti. Entonces, es una inversión. Para mí la mayor inversión es la que hacemos en nuestra propia persona, en nuestro propio ser. Con coaching igual, pues va a haber muchas cosas que tú te vas a aplicar. Recuerdo una vez bueno, dos cosas, me han venido dos chicas a la cabeza. Una con el tema de la inteligencia emocional que decía, es que me has dado las instrucciones de la vida, me decía. Digo, ¿qué razón tiene? Si es que esto no lo sabemos. Y claro, nadie nos ha dicho, ¿no?, cómo gestionar las emociones. Cuando lo sabemos hacer, ahí eso es para siempre, para gestionar todas las emociones de nuestra vida. Y luego también me está viniendo otra chica que siempre en las sesiones cuando son personales, ¿no? Y antes que tenía todo personal, me refiero presencial, pues le daba siempre una carpetita con todas sus cositas de coaching. Y me decía, cada vez que tengo un problema, dice, cojo la carpeta y para mí ya es una seguridad. Dice, suelo coger la carpeta. Entonces, claro, cada vez que te sale algo en tu vida, tú coges tus herramientas. Por eso digo que es algo que es una inversión absoluta. Para ponerlo en práctica, ¿eh? Hay quien, para mí es un porcentaje muy pequeño, a lo mejor personas que en una sesión se asustan o que no hacen nada, que luego no llevan nada a la práctica. Yo ya digo, tengo que decir que en mi caso ese porcentaje es pequeño. Suelo atraer a personas que tienen las cosas claras. Que también os digo, cuando nos vamos juntando, claro, muchas veces compartimos aprendizajes, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor vienen a mí personas con cosas que yo ya he trascendido, ¿vale? Y siempre nos vamos a ir nutriendo, siempre nos estamos reflejando. Van a venir personas que a lo mejor tienen que aprender un tema en concreto que ha sido para mí un punto de trabajo de un montón de años. Entonces, por eso nos vamos encontrando. Por ello tenemos que dejarnos sentir, es decir, si yo siento que tengo que tener una sesión con esta persona, aunque no la conozca de nada, yo me dejo guiar así. Si siento esa energía familiar, si la siento que es para mí, que tengo que hacer algo, aunque no entienda qué ni por qué, yo lo hago. Entonces, dejémonos llevar por eso, porque es nuestra alma hablándonos. Esa es ahí nuestra alma hablándonos y diciendo, da este paso, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello sería parte de cómo son los acompañamientos conmigo. Es muy profundo y podría estar horas y horas hablando de este tema, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna pregunta o algo, que la ponga por aquí, que la comente. Mil gracias a toda la gente que hay aquí conectada. Muchísimas gracias.
Bueno, tenemos aquí, ha escrito Judith, dice, hola hermosa Elena, hola Judith, un abrazo grande. Tenemos a Constanza conectada, tenemos a Toñi, tenemos a Ana María, muy buenas, papá y mamá, un abrazo para Molina, un abrazo para todos, para toda la gente que se ha unido por aquí. Si tenéis alguna preguntita, pues la podéis hacer, por supuesto. Y si no, luego cuando se vea el vídeo, que lo voy a dejar aquí en mi perfil, también podéis dejar un comentario o escribirme lo que queráis. Si veis en mi página web, en el apartado Contactos, Servicios y Tarifas, vais a ver todo lo que tengo. Tengo sesiones individuales, como decía, y bonos para una actividad en concreto, como puede ser un proceso de coaching, o bonos combinados para lo que la persona vaya necesitando. Quien tenga alguna duda, alguna pregunta de su valoración personalizada, por ejemplo, pues mira, yo es que me gustaría hacer algo conmigo, pero no sé ni por dónde empezar o no sé qué hacer, pues ya os digo, sin ningún tipo de compromiso, Elena, pues mira, esta es mi situación y yo no sé qué hacer o no sé cómo abordarla o siento que sería por aquí, pero no sé si es así o tú ves otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos, con toda la libertad del mundo me comentáis. También os voy a decir que en mi página web la verdad es que hay mucho contenido y ahí tengo un montón de programas, por ejemplo, súper interesantes. Tengo de Cuídate con Elena desde 2018. O sea, ahí hay una información enorme que os va a ayudar en vuestro proceso. Luego también de mi programa Creciendo Juntos, que lo estoy haciendo 1 año y medio. Ese también tiene información súper importante. Que de hecho Constanza y yo nos conocemos de ahí, Judith y yo nos conocemos de ahí. Constanza desde Cali, Colombia, y Judith desde Waco, Texas, ¿verdad? Si no me equivoco, nos conocemos también de ahí, de Creciendo Juntos, que es un programa muy bonito que hacía de bienestar cuerpo, mente, alma, y la verdad es que hay un montón de información, un montón de temas. Entonces, dice yo, sí, Elena, tengo buena cabeza, tengo buena cabeza. Qué bien. Dice, gracias, muchas gracias. Podéis ver ahí un montón de información de temática, que eso también nos acompaña, porque a veces, hombre, ya sabéis que siempre estamos transmitiendo energía. Da igual donde estemos, que estemos a miles de kilómetros. Si nos estamos viendo detrás de una pantalla, ahí ya está habiendo movimiento. Por ello, podéis navegar, investigar, de todo. Sí que también hay un apartado de recetas para comida. Es cierto que esa parte ya está ahí, por supuesto, pero estoy más centrada, digamos, en la energía, ¿no? Pero ahí también tenéis cositas que están puestas. Y bueno, en definitiva, en la parte de comunicación hay mucho. Y luego mis libros, que los voy a enseñar en un momentito, para quien todavía no los conozca. Y entonces os voy a decir cada libro que pueda hacer. Bien, primero, decidí serme fiel. Este libro nos habla del proceso de reconexión interior. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues te puede acompañar perfectamente a vivir un proceso súper profundo. Un proceso muy profundo. Este libro tiene muchas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, esas preguntas, ya solamente de leerlas, te van a mover y te van a hacer que tú vayas sintiendo cosas en ti, que a lo mejor tienes que mirar, que no has atendido, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente a lo mejor dice, bueno, pues me leo el libro y estoy en mi casa que nadie me dice nada, lo leo a mi bola, hago las preguntas y luego les mueve ahí de decir, bueno, esto lo tengo que trabajar en profundidad. Entonces, por ello, para mí, decidir serme fiel es un excelente acompañante. Y luego también comentar que es que cada párrafo prácticamente es un mensaje súper importante. Entonces, la energía que tiene el libro moviliza, moviliza. Y luego hay mucha gente que me dice que lo tengo que vender como oráculo, porque también este tema de abrirlo, abrir el libro en un lugar al azar, da mucha información. Por ejemplo,
te has atascado con un tema en concreto, tienes la mente a 1000 por hora y no sabes qué hacer, coge el libro y ábrelo por un lugar al azar. Verás que te va a dar información muy valiosa. Luego, mi segundo libro, Aliméntate con amor. Este libro nos habla de la alimentación cuerpo-mente-alma y también ayuda muchísimo para cuidarnos y para las personas que tengan algún tipo de conflicto con la alimentación, con la comida, con alguna conducta que tenga que ver con ello, ahí también va a ayudar un montón, ¿de acuerdo? Muchísimo. Entonces, tiene muchas preguntas, igual que Decidí serme fiel, y muy bueno es que esas preguntas se vayan también respondiendo por escrito. Estos dos libros, las personas me dicen que tienen un montón de partes del libro subrayadas, llenas de post-it, de anotaciones. De hecho, al principio, con Decidí serme fiel, mucha gente me lo comentaba, ¿no? Ese tema de: Elena, espero que no te importe, que no te siente mal, pero tengo el libro lleno de anotaciones, subraya entero. Y digo, bueno, eso es que realmente te está acompañando y lo estás trabajando. ¿De acuerdo? Mucha gente que lo tiene en su mesilla. Para mí esa era la clave, o sea, que fuera un libro práctico. No son libros de leerlos y dejarlos por ahí, no. Son libros que te acompañan. Que te acompañan y te recuerdan quién eres. Te recuerdan quién eres. Y luego, Espiritualidad a pie de calle, que es el tercero, pues ya tiene una información, digamos, más sutil en el sentido de que me centro en hablar de esa comunicación que tenemos con el mundo sutil, cómo se comunican nuestros guías, cómo nos dejan esas señales, esas sincronicidades, qué tenemos que hacer para comunicarnos con ellos, que es tan sencillo como estar viviendo desde tu corazón con una energía pura y limpia. Salirnos de todo lo que tiene que ver con la mente, con el control, con decir es que yo quiero que sea así. O sea, salirnos de ahí y conectar pues con esa humildad tan grande que viene del alma. Y con decir quiero ver, aquí no entiendo nada, por favor, mostradme el camino, enseñadme qué hago aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tiene también canalizaciones, ¿vale? Es un libro para mí también muy sencillo de leer y muy clave, ¿de acuerdo? O sea, muy clave porque son cositas que a lo mejor si tú esto ya lo tienes despierto te lo va a confirmar, y si no tienes mucha idea, digamos, o te ha dado miedo entrar en estos temas, que hay gente que a lo mejor le da un poco de cosa, pues te va a ayudar, te va a ayudar. Y es otra cosa importante. En estos tiempos ya hablamos abiertamente de todo ello, cosa que antes no, o se veía que estaba mal o que era de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, importante que nos demos cuenta que todo eso es real. Vamos, por supuesto, que eso es lo que somos y no esto físico, esto lo somos ahora. Tenemos ese disfraz para esta gran obra de teatro que estamos interpretando, y es desde la energía que vamos a hacer que nuestra vida se mueva de una manera o se mueva de otra. Tenemos en todo momento la capacidad de elegir y de decidir qué hacemos y qué queremos hacer. Lo fundamental es que nuestro estado interior sea el adecuado, pase lo que pase fuera. Nuestro aprendizaje como almas es algo común para todas las almas, estar en armonía y desde ahí movernos. Ahora mismo, en esta realidad física, en la Tierra, las personas que nos estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Eso es, vamos, algo clave, algo básico que tenemos que aprender. Pase lo que pase fuera, lo importante es cómo nos sentimos al respecto, qué alejamos, qué alojamos respecto a ello, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos dentro? Cómo nos sentimos y cómo nos movemos en cada situación de nuestra vida. Bien, pues he comentado un montón de cositas respecto a cómo son mis acompañamientos.
Muchísimas gracias a todas las personas que hay por aquí y que me habéis acompañado. Muchísimas gracias por vuestra energía ahí al otro lado. Y cualquier cosita, como decía, lo escribís, me preguntáis todo lo que necesitéis y todo lo que queráis. Os invito a echarle un vistacito, como he comentado, a mi web, elenacantero.com. Me encontráis aquí, @elena_cantero, y también en YouTube, como Elena Cantero, @Elena Cantero. Hola Nora, que estás por ahí también. Bueno, muchísimas gracias como comentaba y nos vemos en la próxima conexión. Un abrazo muy grande.